Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Sigan con su vista, por favor, esta escritura. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, porque hoy tú hablas como hablaste a tu pueblo a través de esta carta de Pablo. Es por tu Santo Espíritu que esta palabra ha sido inspirada en la vida de Pablo. Es por tu Santo Espíritu también que hoy podemos ser iluminados en nuestras tinieblas, para que seas tú quien nos conceda la gracia del entendimiento y que podamos ver las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús a través de esta palabra. Te suplicamos, Señor, que perdones nuestros pecados, que rompas, Señor, la dureza de nuestro corazón y que traigas vida, porque tu palabra siempre será vida y será espíritu. En el nombre de Jesús, en ti confiamos, que la buena obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, tú la seguirás perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos en nuestra debilidad. Queremos que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y nosotros, Señor, tu iglesia, estamos siendo edificada y estamos siendo llamada a ser luz en este mundo y sal de la tierra. Sea tu voluntad prosperada para gloria del Padre y exaltación del nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien te pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Todos nosotros hemos visto alguna película o, si no, algunos documentales de rescates de gente que se queda en una montaña. De pronto vemos a una persona que está ahí en un lugar totalmente inaccesible, que pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y esta persona está deshidratada, no tiene alimento. Llegó ahí buscando llegar a la cima, pero se quedó y se perdió en el camino. Dejó aquellos con los cuales iba para ascender esa montaña, pero sin embargo, en la búsqueda de esa persona que está ahí extraviada y se ve como si estuviera muerto, pero cuando de pronto vemos un helicóptero llegar con rescatistas
Unos bajan, dos bajan y lo checan y ven que hay vida en él. Entonces los que están arriba en el helicóptero de pronto dejan caer una canastilla. Ustedes han visto esto, repito, en películas o en documentales de la vida real, en donde dos están allá, están bajando la canastilla, ya dos bajaron para poder subirlo y la persona ya entra en un estado, se le hidrata un poquito, recupera algo de conciencia y se le pone un cinto de seguridad en esa canastilla. Y entonces vemos que ese cordón de pronto levanta a esa persona que está totalmente incapacitada para poder ser llevada a un lugar seguro. Y de pronto en ese viaje podemos imaginar que alguien de arriba del helicóptero también, así como bajaron esto, alguien le grite: ¿sabes qué? Puedes subir más rápido, te vamos a trasladar, pero puedes subir más rápido. Habitualmente se le dice: no hagas nada, déjate llevar. Pero si alguien en ese momento le dijera: vamos a tardar media hora en llevarte al lugar, y la persona va en el aire, va flotando, ve que está allá arriba el sitio seguro y él está en una mera canastilla, y entonces entra en pavor porque piensa que ese cordón se puede romper. Y entonces se quita el cinto de seguridad y empieza con sus manos a tratar de subir y ascender al helicóptero. Obviamente no llega ni a la mitad del camino cuando suelta el agarre, porque fue con su esfuerzo, y obviamente se pierde en el vacío. Esa figura que podemos ver en alguna película es exactamente lo que está aquí, dándonos la imagen de los versículos del 6 al 10, el apóstol Pablo. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Jesucristo. La semana pasada vimos lo que obviamente estuvimos analizando. Primeramente, la autoridad apostólica de Pablo había sido puesta en duda por judaizantes, por gente que había llegado ahí a hablar mal, a menospreciar no solamente la autoridad de Pablo, sino el evangelio que Pablo les había enseñado a los cristianos que se convirtieron a Cristo en Galacia. Y entonces, repito, la semana anterior estuvimos viendo estos tres aspectos: la autoridad de Pablo, el evangelio de Jesucristo y la gloria de Dios. Pero ahora, del versículo 6 al 10, quisiera que viéramos cuatro aspectos que están aquí. Y cuando mencione yo en estos cuatro aspectos la palabra evangelio, si lo anotas, anótalos en comillas, porque no son un evangelio real. Primero quisiera que viéramos en el versículo 6 un evangelio diferente. En el versículo 7, un evangelio pervertido. En el versículo 8 y 9, un evangelio contrario. Y en el versículo 10, un evangelio del hombre. Un evangelio diferente, un evangelio pervertido, un evangelio contrario y un evangelio del hombre. Y veamos primeramente de qué se trata cuando hablamos de un evangelio diferente, o cuando Pablo está hablando de ese evangelio diferente. ¿Qué es lo primero que vemos ahí en el versículo 6? Que Pablo está impactado, demasiado impactado. Porque la palabra que usa es me maravillo. Ahora, ¿cuándo usas esa palabra? Me maravillo. O estoy totalmente asombrado. Estoy en shock. Obviamente usas esa palabra cuando algo te impresiona de tal manera que llega a tus emociones, llega a lo más profundo de tu ser y te sacude. Ok, esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo está sacudido. O sea, lo ve y no lo puede creer, no puede ver de qué modo. Él está maravillado, está impactado. ¿Qué es lo que impactó tanto al apóstol Pablo? Y la siguiente frase es: tan pronto, tan pronto. El apóstol Pablo había llegado con las iglesias de Galacia y les había llevado el mensaje
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les había mostrado a través de las Escrituras y les había predicado en el poder del Espíritu Santo y les había hablado de que la única manera en que el hombre puede tener el favor de Dios es únicamente por dos aspectos. Uno, la vida y los sufrimientos de Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a pecadores. Y segundo, la fe en respuesta del hombre, que era la única manera en que podía tenerse el favor de Dios. No había otra manera, no se podía lograr de otra manera. Únicamente los méritos de Cristo y únicamente la fe que toma esos méritos, y aún la misma fe es un don de Dios. Como dice Efesios 2, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Y Pablo está maravillado, está demasiado impactado, que él apenas salió de la zona de Galacia y llegaron hombres que tal vez también hayan recibido el impacto del Evangelio, que tal vez también creyeron realmente que la salvación está en Cristo, el Hijo de Dios, que descendió, enviado por el Padre para pagar por los pecados, pero que de alguna manera, siendo judíos, pudieron ver que esta salvación era para los judíos y por tanto, no solo creyendo en Cristo y su obra de redención, sino la necesidad también de cumplir con todos los requisitos del judaísmo, empezando por la circuncisión, eran necesarios para poder incorporar a estos gentiles de Galacia al judaísmo, al pueblo elegido de Dios. Este es el argumento. Pablo está impactado que tan pronto dejó la zona de Galacia, llegaron estos hombres. Y entonces dice la palabra en el versículo 6, me maravillo de que tan pronto ustedes, fíjense cómo Pablo no habla de los hombres que vinieron a traerles otro mensaje. No, ustedes. Pablo está maravillado que ellos hayan abandonado, tan pronto ustedes hayan abandonado al que los llamó por gracia de Cristo. Al que los llamó por gracia de Cristo. El impacto de Pablo es porque Pablo pudo tener testimonio de que cuando él predicó el Evangelio, el poder del Espíritu se hizo manifiesto. Él pudo ver, palpar, escuchar los testimonios de vida. Él pudo ver el amor del Padre derramado en el corazón de esos creyentes nuevos en Galacia. Él pudo ver que realmente habían nacido de nuevo, que eran creyentes genuinos. Si no, Pablo no estaría maravillado ahora, no estaría impactado, no estaría en shock. Es precisamente por eso. Pero a Pablo le impacta no solo que fue demasiado pronto, sino además el tiempo no, sino el hecho. Ustedes abandonaron. Ustedes abandonaron. Ahora, estas palabras, particularmente la palabra abandonar y la palabra que viene en el siguiente versículo, cuando habla acerca de aquellos que quieren pervertir el Evangelio, quisiera que las viéramos exactamente también en Éxodo 32, en otro evento que tiene obviamente miles de años antes, en Éxodo capítulo 32, veamos un pasaje en la vida del pueblo de Dios. Éxodo 32, versículos 7 y 8, que tenemos aquí en la palabra de Dios. Está Moisés, ya fue manifiesto el poder de Dios en ese monte, con truenos,
con relámpagos, con ruidos increíbles, un sacudimiento de la tierra, la tierra tembló, humo llenó la cúpula del monte Sinaí, se manifestó la gloria de Dios y el poder de Dios, y el pueblo de Dios tuvo miedo y le dijo a Moisés que fuera él a la presencia del Señor, pero que ellos no, ellos tenían miedo de morir, acercarse a la presencia y a la gloria de Dios. Y vean lo que sucede cuando Moisés está en la presencia del Señor. Y entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto. Vean lo que le dice a su siervo: desciende pronto, porque tu pueblo, o sea, el pueblo que al final de cuentas Dios puso bajo la dirección de Moisés como pastor de ese pueblo, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se ha corrompido. Se fijan, la misma palabra, pervertido. Se ha pervertido. Se ha corrompido. Bien pronto, versículo 8, se fijan en el 7, desciende pronto. Y luego en el 8, bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Amados, ¿qué estamos viendo aquí? Que este mal de los creyentes modernos de la iglesia de Galacia, miles de años después, es exactamente el mismo que se manifestó. Que después de 400 años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios, y que fue sacado a libertad de opresión, que fue sacado de estar sirviendo a Faraón para ser llevado a la libertad gloriosa de hijos de Dios. Y cuando fue llevado a la presencia de Dios para recibir la vida de Dios en las mismas ordenanzas, estatutos, decretos y mandamientos de Dios. Pero sin embargo, mientras Moisés está recibiendo como mensajero, ¿qué está haciendo el pueblo? Ya está levantando otros dioses, otro Dios, un becerro de oro. Ya está no solamente creando su propio Dios, sino además adorándolo. Adorándolo, y aún Aarón está anunciándole al pueblo ahí: vengan y adora al Dios que te sacó de Egipto, al Dios que sacó de tu esclavitud. Amados, esto es la situación. El evangelio de Jesucristo es de gracia. La liberación del pueblo de Dios fue por gracia. Cuando nosotros vemos, antes de que empecemos a estudiar, el año pasado duramos 38 domingos estudiando los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y los primeros 2 versículos de Éxodo 20 nos hablan de que por cuanto te liberé. O sea, el pueblo de Dios no hizo nada, simplemente recibió de parte de Dios una libertad. Se rompió la esclavitud, eso se llama gracia. No hicieron nada, no podían hacer nada, estaban en total esclavitud, como el ejemplo que di. Esa persona estaba extraviada, había tomado su camino, había pagado las consecuencias, estaba más muerto que vivo. Y Efesios 2 nos dice que Jesucristo nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición de un hombre sin Cristo. Esa es la condición donde solamente el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, la vida se manifiesta en un muerto y lo levanta. Efesios 2, versículo 1 al 3 nos habla específicamente de esto, de que antes de Cristo éramos hijos de desobediencia, hijos que merecían la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Pero más Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie nos gloriemos.
El pueblo de Dios no hizo nada por salir de Egipto, fue sacado por gracia. Sin embargo, cuando Dios quiso manifestar su gobierno y su vida en ellos, tomaron otro camino y se pusieron en esclavitud a una mera imagen, a una estatua de un becerro. ¿Con qué lo comparaban? ¿Con qué comparaban al Dios que hizo los cielos y la tierra? Es exactamente esto. Dice, volvamos a nuestro texto, por favor, en Gálatas. El apóstol Pablo está tan conmocionado por esto. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado ¿a quién? Al que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién llama al pueblo de Dios fuera de la esclavitud de Egipto? Dios. ¿Quién llama al pueblo de Dios fuera de las tinieblas de este mundo y de las cadenas, de las buenas obras que son pestilentes, tanto como trapos de inmundicia delante de la santidad de nuestro Dios? Dios. Dios es el que envió a su Hijo. Dios es el que manda el Evangelio junto con Cristo, las buenas nuevas de salvación. Es Dios el que llama al arrepentimiento de todas nuestras supuestas buenas obras y de nuestras autojusticias para llevarnos verdaderamente a que en la obra perfecta, la vida perfecta, el sacrificio perfecto y el momento glorioso de su resurrección y ascensión a su trono, solamente por fe somos salvos, y esto no es de nosotros. Y la fe resulta del oír, como dice Romanos 10:17. La fe no es de un hombre muerto. ¿Qué fe tenía ese hombre en la montaña para pensar que podían rescatarlo? Sino es que Dios envía quien lo rescate. Amados, eso es lo que está viendo Pablo. Pablo está diciendo que estos hombres abandonaron al Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Entonces, no solamente están abandonando a Dios, sino además están menospreciando la gracia. Están menospreciando la palabra. Están desechando lo que Dios dice a cambio de lo que los hombres perversos están ofreciendo. Evangelio de hombre. Evangelio de hombre. Y dice aquí la palabra, volvamos a nuestro texto en Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado. La palabra abandonado exactamente es, ustedes están apostatando de la fe. Ustedes están dejando a aquel que los llamó. Los está llamando apóstatas, están en el proceso de la apostasía. Están en ese riesgo. Ahora, si Pablo les escribe a los creyentes de Gálatas así, es porque todavía cree que hay oportunidad, que están hundiéndose, que están perdiéndose, que están encadenándose, pero que todavía por gracia el Señor los puede levantar y los puede rescatar. El día de hoy, amados hermanos, la iglesia está en la misma situación. No es muy diferente de lo que sucedió en el monte Sinaí, que adoraban becerros de oro. No es muy diferente de lo que sucedió aquí con las iglesias de Galacia. El día de hoy, el Espíritu de Dios está llamando a la iglesia al arrepentimiento de falsos evangelios. Y eso es lo que dice, lo siguiente que dice, aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y cuando está diciendo por la gracia de Cristo, el versículo 6, ahí está envolviendo todo lo que implica el evangelio, que ya vimos el domingo pasado en los versículos anteriores. El que los llamó por medio del evangelio de la gracia de Cristo para seguir un ¿qué? Un evangelio diferente. ¿Se fijan? Pablo aquí es muy benigno, o sea, es fuerte y agresivo con los cristianos. Les está amonestando fuertemente, reprendiendo fuertemente, exhortando con toda su pasión, porque así necesita ser. Pero les está mostrando que el evangelio por el cual están abandonados, el único evangelio de gracia, es un evangelio diferente. Y es muy benigno al decir diferente. Y repito, entre comillas, evangelio,
Porque si es diferente, automáticamente deja de ser diferente. Segundo aspecto, un evangelio pervertido. Y eso es lo que dice el versículo 7. ¿Por qué diferente? Versículo 7 dice, en realidad, ¿se fijan? En realidad no es otro evangelio. No es otro evangelio. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no es otro. ¿Qué tenía que hacer la iglesia de Galacia? Obviamente, si estaba en ese punto de apostasía, en ese punto donde están en el borde del precipicio, al punto de muerte eterna y condenación eterna, ¿qué tenía que ser? Si eso le pasó a los que recibieron el evangelio directamente del apóstol Pablo, ¿te puede pasar a ti o a mí? Es obvio que sí. Necesitamos estar conscientes. El que piense estar firmemente plantado en el verdadero evangelio, tenga cuidado de no caer. Necesitamos nosotros cuidarnos mucho de que podemos abandonar, podemos empezar a escuchar otros dioses, otros evangelios diferentes. Y obviamente necesitamos, número uno, predicarnos el evangelio diariamente. Necesitamos leer lo que es el evangelio todo el tiempo, aferrados a la palabra de verdad. Pero también si nos hemos deslizado, si hemos ido tras el evangelio de ciertos hombres, necesitamos arrepentirnos y Dios nos concederá gracia, porque estamos siendo enlazados. ¿Por qué? Porque no es un evangelio real. La realidad es que no existe otro evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y la verdad de las cosas es que todas las noticias que les llegaron los judaizantes diciéndoles que tenían que agregarle su propio esfuerzo a la humillación de Cristo y a la exaltación de Cristo, automáticamente en ese momento lo que estaban haciendo era menospreciar, ver que no era suficiente la obra de Cristo, a la que había que añadirle algo. Entonces, no es un evangelio, no son buenas noticias, son malas noticias. ¿Por qué? Porque están directamente en contra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Son malas noticias. Entonces, para empezar, la palabra evangelio no corresponde. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en el versículo 7, en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos, y Pablo no da nombres, algunos que los perturban. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hace estas noticias, estas obligaciones de judaizantes que les están imponiendo cargas al pueblo de Dios, de las cuales ya habían sido liberados? ¿Qué es lo que está sucediendo? Obvio, aquí está diciendo que eso les debe perturbar sus vidas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que produce es una total paz. Hemos sido ya reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo todo. Él envió a su Hijo Jesucristo. Él envió junto con Él el Evangelio y manifestó que el reino de los cielos había llegado. Marcos 1:15. Jesucristo mismo lo dijo cuando Juan el Bautista fue puesto en la cárcel. El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, o sea, crean en las buenas noticias. No pidió más. Arrepentimiento y fe son los dos únicos elementos del Evangelio de la gracia. Y aquí los judaizantes estaban menospreciando la autoridad de Pablo, les hacían creer que Pablo se las puso demasiado fáciles. Pablo quiso congraciarse con ellos. No, hombre, les dio un evangelio demasiado sencillo. Pregúntenselo a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto le costó? O sea, de hecho,
ustedes y yo sabemos que en este momento de los falsos evangelios es también decirle a la persona que está escuchando la Biblia que lo único que necesitas hacer es abrir tu corazón, que lo único que necesitas hacer es abrir tu boquita, que lo único que necesitas hacer es confesar a Cristo y lo único que necesitas es saber que ya fuiste perdonado y ya eres un hijo de Dios. Eso es un evangelio pervertido. Jamás te van a decir, necesitas arrepentimiento, necesitas reconocer que estás bajo el juicio de Dios, necesitas reconocer que Dios es santo, santo, santo y que no hay posibilidad alguna que tú estés vivo a menos que el Santo de Israel, Cristo Jesús, te traiga vida por medio de la palabra de vida. Como dice Santiago 1:18, solo por la palabra podemos nacer de nuevo. Primera de Pedro 2:23, solo por la palabra somos regenerados. Pero no. ¿Cuántos falsos pastores, falsos maestros dan un falso evangelio? O vamos a decirlo como lo usó aquí Pablo. Un evangelio, ¿qué? Pervertido. Pervertido. Primero fue muy suave, diferente. Pero aquí ya Pablo está diciendo, esto es perverso. Esto es perverso, tan perverso que lo que va a hacer es traerte a ti, ¿qué? Perturbar tu corazón. Te va a inquietar, te va a quitar la paz. ¿Por qué? Porque sabes y vas a vivir sin tener paz porque siempre vas a tener que hacer y lograr algo. Te meten otra vez en esclavitud y en una vida de obras. Amados, necesitamos cuidarnos. ¿Por qué? Porque aquí vemos con claridad, repito, que ya el corazón de un hombre bajo otro evangelio no está en paz con Dios. Ya no hay paz con Dios. Es inquieto, aun cuando permanezca una congregación llamada cristiana, aun cuando se abra la Biblia en el frente, aun cuando pareciera todo ser real, estamos viendo que el evangelio pervertido el día de hoy abunda. ¿Cuántas falsamente llamadas iglesias? Porque déjame decirte que la iglesia nace verdaderamente de la obra de Cristo, por el evangelio de Cristo, con el nombre de Cristo. Y entonces sí se puede llamar un pueblo cristiano o una congregación cristiana. Pero una falsa iglesia va a dar un evangelio pervertido. Y entonces es una falsa iglesia porque es un evangelio pervertido. ¿Y va a producir qué? ¿Cristianos verdaderos? No, falsos convertidos. Cabritos en medio de ovejas. Que por alguna soberana razón el Señor pueda hacer nacer de nuevo cuando se predica desde el frente, leyendo la palabra, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que fuera salvo por medio de él. Si Juan 3, 16 y 17 se leen en la iglesia más perversa que pudiera existir sobre la tierra, Dios puede usar esa palabra si Él quiere en su soberana voluntad y gobierno santo y poderoso para hacer nacer de nuevo 1 o 2 o 5 entre los 35,000 de esa iglesia. La palabra no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual es enviada. Pero también la palabra endurece y la palabra quebranta. La palabra endurece y la palabra quebranta. Y si esos de falsos evangelios se atreven a abrir la Biblia, la santa palabra de Dios y usarla con sus perversos propósitos para manipular y sacar el dinero, para ser seguidores de sí mismos y prosélitos de ellos mismos, lo único que están haciendo es acarrear y hacer más hijos del diablo de lo que eran antes. Y lo único que pueden recibir en retribución es precisamente pésimos ejemplos de cristianismo en ese lugar. Pueden tener las mejores instalaciones, pueden tener todos los ministerios habidos y por haber, pueden tener los mejores carros, pueden tener, porque tú y yo sabemos que el evangelio terapéutico es algo que se da mucho en algunos lugares.
Aquí el Señor va a sanar tu corazón de tus divorcios, los 5 que ya llevas. Aquí el Señor va a sanar tu corazón de tu hijo que te abandonó y que se fue. Aquí el Señor va a sanar tu corazón de todo lo que tu familia te ha tratado y te ha dado la espalda. El evangelio terapéutico abunda, es un falso evangelio. El evangelio de fe y prosperidad, el Señor puede. Tú necesitas solamente creerle a Él y negar esa enfermedad que te está acosando. De la fe, los milagros y señales. Acabamos de ver esta semana, bueno, de saber, porque no lo vimos, que vino aquí un falso predicador llamado Cash Luna. Un falso maestro, un falso pastor, un falso. Una persona que está haciendo mercadería de sus oyentes. Y yo no sé cómo estuvo aquello, pero les aseguro que los falsos cristianos llenaron ese lugar. Eso sí les aseguro. Y que su corazón fue más endurecido. Y su idolatría al hombre y su amor al evangelio pervertido creció. Eso lo vamos a ver al final del pasaje. Amados, todavía hay pueblo de Dios encerrado en esclavitud del hombre y que es pueblo de Dios y que necesita ser evangelizada. La iglesia necesita ser reevangelizada con el evangelio de la gracia. Para empezar, hay muchos hermanos que siguen en esos lugares de oscuridad. Hay muchos hombres que han hecho de ellos simplemente sus esclavos. Les sacan todo lo que pueden de su tiempo, todo lo que pueden de sus intelectos y dones, todo lo que pueden lo buscan para su propia gloria. Es horrible lo que sucede el día de hoy, pero Cristo viene pronto y viene por su iglesia, amados. Viene por su iglesia y viene a ejecutar juicio. Y es un juicio santo porque Él es santo y justo además. Era el temor de Pablo. Estos creyentes de Galacia se estaban extraviando, estaban siguiendo un evangelio pervertido, no estaban ya en paz, estaban perturbados. De hecho, habían menospreciado ya a Pablo por los argumentos que les habían dado. No, hombre, te dio un evangelio demasiado fácil. No, si se trata, le cuesta a uno. Tiene que esforzarse en esto y hacerse lo otro. Amados, repito, tuvieron que soltar todos sus aretes y sus collares, todo lo que fuera de oro para poder construir su becerro, ¿sí o no? Mientras estaba gratuitamente dándosele vida ¿a quién? A este hombre Moisés, para que trajera vida a todos. Y ellos estaban dando y dando y dando para ser su Dios. Amados, nuestro corazón, dijo Calvino, es una fábrica de ídolos y de dioses. Si no tenemos realmente nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, todos somos susceptibles de empezar a deslizarnos paulatinamente para seguir un evangelio pervertido que perturbe nuestros corazones. Dice la palabra del Señor, en realidad no es otro evangelio, versículo 7, solo que algunos los perturban y quieren someter al pueblo de Dios al mandato del hombre. Repito, judaizantes que querían venir, poner la circuncisión y todas las tradiciones, católicos romanos, desde Roma tienes que añadirle buenas obras a tu salvación. Los católicos dicen que en el momento que se bautiza el bebé ya es salvo. Y toda la vida tienes que ir recuperando la salvación cada vez con cada uno de los sacramentos. Cada reunión, en lugar de ser un sacrificio de alabanza y celebración de la vida de Cristo, es un sacrificio. Hay que volver a matar a Cristo. Cuidado y muerdes la hostia porque le cortas una pierna o un brazo a Cristo, porque ahí está. No es un simbolismo, no es un memorial, es un sacrificio vivo. Cada misa es un sacrificio. Nuevamente volver a crucificar a Cristo. ¿Habrás oído tan grande perversión del evangelio? Fe más obras y todo bajo el gobierno de un papa.
Amados, no solamente Roma, no solamente los mormones, no solamente los testigos de Jehová, con un montón de falsas doctrinas, pero sobre todo enfrente llevan un falso evangelio, pervertido evangelio. ¿Crees que se van a convertir en creyentes verdaderos? Por favor. Más peligro de todos aquellos que persiguen a la iglesia son aquellos que pervierten a la iglesia con un evangelio pervertido, con una palabra totalmente manipulada. Son peores porque están dentro de la iglesia y se llaman iglesia a sí mismos y les dicen que soy cristianos cuando son hijos del diablo igual que ellos. Eso es horrible. Pablo estaba consciente de este peligro. Pablo estaba consciente. Pablo por eso ni siquiera entra con saludos y agradecimientos ni nada. No, Pablo entra a lo que entra. Tenía que hacerlo, tenía un tiempo tan corto y obviamente estaba confiado en la misericordia de Dios, que es para arrepentimiento y fe. Estamos en tiempos peligrosos, amada iglesia. Estamos en tiempos terribles, estamos en tiempo de apostasía. Y no es que la prostituta de Apocalipsis sea la iglesia católica, es la falsamente llamada iglesia. Y existe en todos lugares en esta ciudad. Esta semana se reunió para adorar a un hombre. Amados, un evangelio diferente, pero aquí ya Pablo le llama un evangelio pervertido. Obviamente, si nosotros por el Espíritu de Dios tenemos discernimiento, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar a tales individuos que nos quieren engañar. No nada más eso, desenmascarar y decir, Cash Luna es un falso, Maldonado es un falso, Benny Hinn es un falso, que Dios les conceda arrepentimiento, no solamente a ellos, sino a los que lo siguen, porque no están siguiendo a Cristo. Pablo lo hizo en las cartas. Pablo da nombres de Himeneo, da nombres. O sea, hay que hacerlo, hay que desenmascarar, hay que decirle a aquel, ¿sabes qué? Lee la escritura, mira lo que dice y mira lo que dice tu Dios. Amados, necesitamos nosotros reprender. Si el Señor nos concede, si a mí me concediera tener unos minutos con Cash ahí metido en la oficina, yo lo vería con compasión. Porque no sé si alguien se lo ha dicho en su cara. No solamente estás llevando al infierno a muchos prosélitos tuyos, sino además tú mismo y toda tu casa están bajo maldición, anatema, como lo vamos a ver ahorita. Ese es el siguiente aspecto. El siguiente aspecto, dice el apóstol Pablo, entonces dijo primero un evangelio diferente, un evangelio pervertido. Pero vean en el versículo 8, Pablo dice así, el Señor dice a través de Pablo, dice, si aún nosotros, ahora vean la manera en que Pablo está diciéndolo, si aún yo, Roberto Perales, si aún yo, Pablo, si aún yo, ¿sí? O un ángel del cielo les anunciara a ustedes un evangelio contrario. Una cosa es un evangelio diferente, pero le sube de tono cuando es un evangelio contaminado. Pero ya cuando dice Pablo, totalmente contrario a la verdad, subió de tono el habla, ¿no? Subió de tono, pero no nada más subió de tono en decir un evangelio contrario totalmente a la verdad, sino además dice, aun si yo lo hiciera, aun si yo te enseñara estas cosas, maldito yo, maldito el ángel que baje del cielo y te dé otro evangelio que no es el que has escuchado. Eso ya es pesado. La palabra es anatema, maldito, bajo ninguna posibilidad de terminar destruido eternamente, ninguna posibilidad de arrepentimiento. Anatema, blasfemar contra el Espíritu Santo. Anatema, contrarrestar totalmente, contrariar totalmente la obra de Cristo, menospreciarla y ponerla bajo la obra de los hombres. Anatema, maldito y en condenación eterna. Amados,
esto es así. Dice la palabra en el versículo 8, Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea maldito. Pero en el siguiente versículo repite exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este es el fin de los evangelios diferentes, de los evangelios pervertidos y de los evangelios contrarios, porque no son un evangelio, son pésimas noticias, malas noticias. Amado, huye de la ira venidera. Amado, huye de aquellos que te quieren esclavizar a sus perversos propósitos y caminos. Necesitamos, repito, estar con mucho cuidado, con temor y temblor. Vean conmigo en Juan 5, versículo 21 al 26, por favor. Juan 5, verso 21. El Señor Jesús está hablando y dice aquí: Juan capítulo 5, verso 21. Dice el Señor Jesús, está hablando Él: así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también le da vida a los que Él quiere. A los que Él quiere. ¿Cuántas veces has escuchado decir que para ser salvo y para ser cristiano lo único que necesitas es hacer tu voluntad? Aquí hay un problema, porque aquí hay un evangelio totalmente contrario. O Dios te salva porque Él quiere, o tú logras la salvación porque tú quieres. Jesús sigue hablando con los judíos, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo en los creyentes de Galacia. Habían abandonado a aquel que los llamó, habían abandonado la gracia que muestra Dios dándoles a Cristo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, para morir en su lugar. Habían pisoteado la obra de la cruz, como el día de hoy todavía muchos llamados cristianos lo pisotean. ¿Por qué es tan fácil vivir en pecado? ¿Por qué es tan fácil, voy a poner entre comillas, arrepentirse? Porque el asunto es que muchos piensan, los falsamente llamados hermanos, los falsamente llamados cristianos, producto del falsamente evangelio de la fe y prosperidad, o el evangelio terapéutico, o el evangelio de la moralidad, donde no solamente se trata de ser bueno y vestirse de tus propios esfuerzos. La persona no tiene el Espíritu Santo. Y la persona va a caer en pecado, pero como sabe que lo que tiene que hacer en su pecado es que arrepentirse, ¿qué es lo que hace? Padre, otra vez he pecado. Ayer pequé, antier también, pero yo sé que vivo bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces me arrepiento de mis pecados. Y rebajan tanto el arrepentimiento a un grado de que solamente la confesión de sus pecados es igual a arrepentimiento. Amado, discúlpame, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia de parte de Dios. Tú no puedes arrepentirte. Es totalmente imposible para ti arrepentirte si Dios no te lo concede. Y repito, y veamos ahí que cómo lo dice él. Dice en el versículo 24 de segunda de Timoteo 2, versículo 24.
Segunda de Timoteo 2:24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, exactamente como el hijo pródigo cuando estaba tratando de robarles el alimento a los puercos en Lucas 15, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Cuál es el problema de los falsos hermanos? Es que viven bajo un falso arrepentimiento y tienen una falsa celebración de Cristo, porque en realidad lo que están celebrando es a su falso pastor y su falsa congregación de los llamados santos, pero en realidad que pisotean la gracia que solo Cristo puede dar. Repito, y aún ahí, la gracia y la misericordia de Dios se puede manifestar con salvación en tanto que se lean las Escrituras, porque la palabra es una espada de dos filos. Amados, son tiempos peligrosos, son tiempos donde me ha tocado hablar de más de 5, 8, 10 pastores, me ha tocado hablar con ellos. Amigos, los he considerado hermanos en la fe, les he llamado y suplicado que se arrepientan, y no se imaginan las respuestas que he escuchado, desde uno que tenemos 90 personas en nómina en esta congregación de miles, ¿cómo quieres que enderecemos la doctrina sin que se nos vaya la gente y deje de haber fondos? A otro que dice, la gente no necesita doctrina, necesita papachos y amor, porque sufre toda la semana. Estoy hablando de gente que de frente me lo ha dicho cuando los he llamado al arrepentimiento. Y lo hago ¿por qué? Porque los amo. Amo a mi Señor y amo también a toda persona, no importa cuán pecado. Yo no soy juez de nadie, amado, pero la palabra nos juzga. Dice la palabra, lo que acabamos de leer de nuestro Señor Jesús, que Dios le dio todo juicio a su Hijo. Pero también en ese mismo capítulo, si siguen leyendo, Juan dice ahí claramente que ellos son juzgados. Vean conmigo ahí mismo al terminar el capítulo 5, estamos en Juan 5. Juan 5 dice en el versículo 32, otro es el que da testimonio de mí. Otro es el que da testimonio de mí, hablando Jesús, y yo sé que el testimonio de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombres, mas digo esto ¿para qué? Les digo esto ¿para qué? Para que ustedes sean salvos. Versículo 36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, versículo 37, ese ha dado testimonio de mí, pero no han oído jamás su voz, ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando no la tienen ustedes morando en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no creen en aquel que me envió. El creyente verdadero es atravesado por el Evangelio, queda sembrado en su corazón, es roto, todo lo duro se desvanece, se desmorona.
por el amor de Dios, lo guía a un genuino arrepentimiento, su benignidad y su bondad, como dice Romanos capítulo 2. Amados, necesitamos realmente el evangelio verdadero, que es el que quebranta, es el único que nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne y nos hace ver su benignidad y su bondad. Amados, es la palabra la que nos juzga, pero es la palabra también la que nos salva. Es la palabra la que llega y es sembrada en buena tierra. Tú y yo sabemos la parábola del sembrador. Sabemos de que la palabra es la semilla que es tirada cada vez que se predica, y en algunos casos caerá a un lado del camino, en otros casos caerá entre piedras, en otros casos caerá entre espinos y en otros casos caerá en buena tierra. Y en los tres primeros casos se verá como que sí, sí, sí. Pero los que son al lado del camino lo van a recibir con mucho gozo de que son perdonados. Pero dice la palabra, no entendieron nada. Y el diablo viene y quita la semilla. Los segundos, que son entre piedras, dice que simplemente se emocionan mucho y se gozan. Pero dice la palabra también que entonces, cuando la ven las cosas, de que no tener que confiar en las riquezas, pero cuando anhelan las riquezas que tuvieron y las cosas materiales, abandonan el evangelio. Los que están entre espinos, dice la palabra que en cuanto empiezan a sufrir persecución y que te digan, ahora ya te hiciste aleluyo, ahora ya te hiciste hermanito, ahora ya vas a esa secta, ¿qué hace la persona? Abandona totalmente. ¿Por qué? Porque jamás cayó la verdad en un corazón duro para romperlo. Estamos hablando de gente que se congrega. Estamos hablando de tres clases de falsos hermanos. ¿Por qué recibieron qué? No recibieron el evangelio. Y por último dice que los que están, la semilla que cae en buena tierra es la que fructifica al 30, 60 y 100 por uno. ¿De cuáles eres, mi amado? ¿De cuáles eres? ¿Estás consciente de que tu arrepentimiento es un falso arrepentimiento? En el nombre de Jesús y en el amor del Señor y en su misericordia, si el Señor te está hablando estas cosas, es para que tengas arrepentimiento, no para juicio, y para que pongas tu fe y tu confianza totalmente en la vida perfecta de Jesucristo, en el sacrificio en esa cruz por tus pecados, la ira y el juicio de un Dios santo que tenía que caer, porque no dejará por inocente al culpable, cayó sobre él para que tú fueras perdonado. En él fueron tus pecados puestos a su cuenta, en ti fue puesta su justicia, para que al haber resucitado Cristo Jesús y llegado a su trono en lugares celestiales, envió su Santo Espíritu para sellar tu corazón y mostrarte que ahora no es tu justicia, es su justicia la que te cubre y que te da libre acceso delante del trono de la gracia. Perdonado soy, libre soy, no necesito hacer nada, todo lo hizo mi Señor y todo lo recibo de mi Señor. Y por cuanto he recibido todo eso, puedo confiar en que su Espíritu Santo cada vez me hará más santo. Puedo confiar en que me deleito en la ley de Dios y busco seguirla cada día de mi vida. Así que realmente cuando el Espíritu Santo me convence de pecado, justicia y juicio, vendré al arrepentimiento nuevamente y a la fe. Y es algo que todos los días, amado, por 28 años lo he hecho por la gracia que he recibido. No desecho la gracia de Dios. No desechemos, amados, la gracia de Dios. Amados, no somos nada, pero el Señor es nuestra mayor riqueza. Amados, el Evangelio es de verdad. Tú no quieres terminar siendo anatema y destruido eternamente. Y sabes una cosa, esto ocurre cuando estamos escuchando un evangelio diferente, un evangelio pervertido, un evangelio contrario, porque todo esto solamente nace del hombre. Y ese es el último aspecto que vemos ahí en el versículo 10. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Gálatas. Dice Pablo, esa sección dice: por eso me complazco
perdón. Dice el apóstol Pablo, porque busco ahora, ve bien esto que dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Busco ahora, fíjate bien lo que hace, busco el favor. Favor implica lo que Dios puede darte o lo que el hombre puede darte. ¿De quién quieres recibir? ¿Del hombre o quieres recibir de Dios? ¿El favor de Dios o el favor del hombre? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que buscas, amado? El favor del hombre lo vas a encontrar en abundancia y lo vas a encontrar demasiado con gente cargando una Biblia. O buscas el favor y la gracia de Dios. Pero fíjate también la segunda pregunta que hace Pablo. Me esfuerzo, ahora no es lo que yo reciba el favor, sino ahora me esfuerzo, ahora me toca a mí dar. ¿Qué es lo que yo doy? ¿A quién es lo que estoy dando? ¿A quién le estoy dando? Me esfuerzo por quedar bien con los hombres. Me esfuerzo en quedar bien con los hombres. Amado, esto es importantísimo. Una cosa es recibir, otra cosa es que tú hagas. Y si buscas agradar a Dios, es porque sabes que todo está pagado, consumado es, dijo el Señor. Y el temor de Dios llena tu corazón. Y no quieres hacer nada que no sea su voluntad. Dice Pablo, termina diciendo esa sección, si yo todavía les anunciara todavía estuviera tratando de agradar a los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Quiere decir que Pablo en un tiempo de su vida así fue. Por eso dice Pablo, si todavía yo estuviera tratando de agradar a los hombres, Pablo reconoce que en un tiempo del judaísmo lo hizo. Pablo reconoce que lo que le interesaba era el conocimiento y los aplausos y el reconocimiento como un fariseo que estuvo a los pies de Gamaliel. Pablo reconoce que tiene tantos títulos y tantas cosas que lo hacían para agradar a los hombres y para obviamente levantar su ego y su soberbia y su altivez. Pero si todavía Pablo siguiera ahí, dice ahí, yo no sería un siervo, un esclavo de Cristo. No sería. Repito, mi amado, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién? ¿Qué estamos buscando? ¿El favor de Dios o el favor de los hombres? ¿En qué nos estamos esforzando? ¿En agradar a Dios o en agradar a los hombres? Tenemos que tener cuidado, amada iglesia. Cuidarnos porque podemos abandonar, aún temporalmente, la senda estrecha. Podemos abandonar y desechar a aquel que nos llamó, como lo estaban haciendo los creyentes en Galacia. Podemos aún pervertir el evangelio tratando de convencer a nuestra familia de la sangre que ser cristiano es muy fácil. Amado, no, cuidémonos de no pervertir el evangelio. Cuidémonos de buscar el favor de Dios por encima del favor del hombre, y busquemos esforzarnos en la gracia de Dios, que es su poder actuando en las áreas donde no podemos. ¿Cómo voy a arrepentirme? Voy a confesar mi pecado delante de Dios y le voy a suplicar que me conceda la gracia del arrepentimiento en la manera en que hablo, en la manera en que aborrezco, en la manera en que guardo resentimientos, en la manera en que miro, en la manera en que miento, en la manera en que abuso de los demás, en cualquier pecado, amado. Necesitamos confesar delante del Señor y buscar la gracia del arrepentimiento. Vivamos esforzándonos en la gracia que hemos recibido, agradando a Dios en el temor de Dios. Oremos y que el Señor nos muestre en qué
necesitamos alinearnos al Evangelio verdadero de Cristo. Padre, te agradecemos tu palabra, Señor, porque sabemos que no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual estás enviado. Te agradecemos, Señor, que una y otra vez nos has mostrado el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos guardes de un evangelio diferente, de un evangelio pervertido y de un evangelio contrario, que solamente es un evangelio del hombre. Ahora, Señor, por tu Santo Espíritu, ayúdanos a responder a esta palabra como tú lo pides, en el nombre de Jesús. Toma un tiempo con el Señor, repito, para